Buenos días al aula del Señor Jesucristo, los que están escuchando por YouTube. Vamos a continuar con estos mini estudios o cápsulas que estábamos haciendo sobre remedios preciosos contra las artimañas del diablo o de Satanás por Thomas Brock, que fue publicado originalmente en el año 1652 en Inglaterra. En el canal de YouTube está el libro completo, aunque es un poco difícil de entenderlo a ese libro. He decidido hacer unos resúmenes sobre este libro, y lo que vamos a ver en el día de hoy es cómo Satanás los hace sentir preocupados por sus pecados o los hace dudar de su salvación. Son algunas artimañas que tiene Satanás. Otro de los tantos métodos que estuvimos viendo sobre Satanás, cómo ataca a los creyentes, es si no puede lograr que pequen o distraerlos o hacerles que se sientan personas infelices, personas miserables. Cualquiera de esas artimañas que él puede llegar a usar para que el cristiano se va a usar, que puedan dudar de su salvación. Ataca, acuérdese, la mente, con dudas, interrogantes. ¿Soy un cristiano? ¿No soy un cristiano? ¿Por qué estoy pecando todavía? ¿Por qué no me mantengo firme? ¿Por qué no soy como aquella persona que está siempre firme en la fe y adelante? Y no tienen tanta esperanza de la vida futura y eterna y la gloria que vendrá. No sienten el gozo como otros cristianos que son vigorosos, están estudiando, están en las cosas del Señor, y ellos están en otras cosas. Satanás dice: no eres cristiano. Le pone interrogante y dudas, incertidumbre. Y estas personas viven, como yo les digo, son miserables, son infelices. Porque Satanás utiliza todos estos métodos para atacar su mente. Entonces, ¿qué es lo que utiliza a Satanás? Hacerlo preocupado acerca de los pecados. Escuche, un cristiano no vive en un libertinaje, pero Satanás le va a hacer creer que los pecados que ellos cometen, como los demás cristianos, porque el cristiano solamente sabe sus pecados en su mente, a menos que sea público, pero ellos se van a concentrar tanto en el pecado que más que en el Salvador. Entonces eso es lo que sucede, más en el pecado que aquel que pagó por los pecados. ¿Sí? Eso es lo que él dice. Mira lo que estás haciendo, tú eres cristiano. ¿Cómo eres cristiano si estás haciendo eso? Escuche, hay que tener cuidado con esto porque hay personas que están del lado contrario, que viven un libertinaje y peca libremente en las calles con los familiares y no le importa nada. Eso ya no es lo que estoy hablando, ojo. Estoy diciendo, estas personas que pecan no tienen pecado como todos, pero Satanás le hace concentrar solamente en el pecado, y no aquel que tiene, vamos a decir, que murió en la cruz y tiene el poder para perdonar los pecados pasados, presentes y futuros. Pero Satanás le hace que se concentre en nuestros pecados. Incluso tiene personas que hacen que los acuse o que nos acusen. Entonces Satanás trabaja así. Ahora debemos saber que yo en el WhatsApp tengo no sé hace cuántos años tengo el mismo versículo. Nunca he cambiado. ¿Vio esa persona que, de acuerdo a los estados de ánimo, ustedes ven en el estado de WhatsApp, me siento triste y le sucede algo, estoy contento, y usted le ven las caritas? Esos son los estados fluctuantes de personas anímicas de acuerdo a vamos a decir, a su vida. Son personas que, vamos a decir, lo que les sucede es su estado. Es fácil de saber. Son como un espejo, fácil de saber cómo se sienten. Pero yo hace años, eso es un trueno que se escucha ahí. Hace años que tengo el mismo texto. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8:1. Eso está de que lo puse, creo. Y creo que es eso. Pero eso no significa que una persona puede vivir, pero sí en pecado. Pero sí sé que Cristo nos libró del reino, del poder dominante del pecado. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Nosotros ya no pecamos libremente. No somos infelices. Nosotros no somos esclavos del pecado. No le tenemos bien el miedo a él. Sí hay una pelea entre la carne y el espíritu con ello. Pero el que mora dentro de nosotros es más poderoso. Por eso que Satanás nos ataca la mente de las personas. Sabemos que adentro todavía está el pecado que se levanta, vamos a decir, contra el espíritu, en una lucha. Pero no nos concentramos tanto en el pecado. Cuando caemos, automáticamente hay una cruz para ir. Entonces el poder del pecado ha sido quebrantado por Cristo.
Ya el pecado está claro que está, pero la persona no vive en un pecado, pero sí está el pecado ahí, solo que la persona a veces no buscan de Dios, ¿sí? Entonces lo que sucede es eso. Hay muchas formas de luchar contra el pecado, buscar las cosas del Señor. Si usted está perdiendo tiempo con un inconverso, es muy posible que no va a luchar contra el pecado porque esas personas no le dan. Usted se junta con cristianos maduros, con ministros, lee buenos libros, lee su Biblia. Claro, va a estar en el espíritu. Pero si no, ¿qué sucede? Cuando venga el pecado, ¿qué va a pasar? Satanás le va a acusar y no va a tener poder. Entonces es importante que nos centremos esto. Acuérdese, Satanás ataca la mente. Por eso es importante tener la armadura, el yelmo de la salvación, de la esperanza, donde vamos, y guardar la mente, y como Pedro decía, ceñir la mente también, porque él ataca constantemente ahí y nos hace olvidar que hay una cruz que Dios ha provisto, que es para perdón de pecado, no solamente una vez, amado, que yo voy, es continuamente. Muchas personas dicen, no, eso es para cuando creíste. No, no es así, es continuamente. Yo voy a tomar de esa agua, continuamente voy a la sangre de Cristo. Por eso que dice, no, pecaste, pecaste, pecaste. Tengo que ir constantemente a esa cruz y pelear por su parte con el pecado. Entonces es importante, porque el pecado, nosotros perdió el poder. O sea, Dios, Cristo le sacó el poder, ¿sí? O fue, vamos a decir, aunque perdió el poder, no fue, podríamos decir, erradicado totalmente. Está ahí, pero perdió el poder. Dígame, ¿usted no se le agarra un enojo? Bueno, eso es pecado. Está ahí. Solo que perdió el poder, no vive enojado. Hay momentos, pero está ahí el pecado. Entonces es importante que podamos entender eso. Pero hay uno mayor, un poder que es el Espíritu que nos dio. Y la promesa que Dios nos dio, ¿cuál es? Que yo soy el que borro tus rebeliones, por amor, vamos a decir, de Él mismo. O la traducción dirá, por amor de mí. Y no me acordaré más de tus pecados. Pero Satanás le hace acordar continuamente de su pecado. O él en la mente, o tiene sus acusadoras, o como Pablo, creo que le dice a Timoteo, le dice diábolas. Diábolas, la palabra, son acusadoras, son mujeres que buscan acusar, chismear, son hijas de Satanás. Así le dice Pablo, solo que Pablo le dice de otra palabra. La traducción en griego creo que es diábolas, que sería como alguien que está acusando. Pero, ¿qué sucede? Él está constantemente acusando. Debemos entender que Cristo hizo un pago de una vez para siempre por los pecados. Esto no significa que debe vivir la persona en pecado. Se puede llegar a entender, al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Usted fue justificado. Ninguna condenación hay del enemigo. No hay ninguna condenación. Está justificado. Dios dijo, ha sido justificado usted. Usted no se puede estar sintiendo miserable toda la vida. Cristo pagó por sus pecados. Las deudas de cada una, dijo Tetelestai. No creer en eso es no tener fe, amado. Por eso que muchos andan miserables, deprimidos por ahí. Como que si nunca nadie le hubiera pagado la deuda. No, Él pagó la deuda, pero no significa que usted debe vivir, pecaremos para que la gracia abunde. No, no es eso. Pero no puede andar viviendo una vida miserable. Cualquiera que vea a un cristiano miserable, así triste, como decía, creo que, no me acuerdo si Martin Lloyd Jones, en la depresión, creo que la depresión del cristiano, algo así. Y usted le digo, te predico el evangelio. Digo, ¿qué? Pero para estar como vos así, prefiero... No, tampoco un cristiano es un holgórico, pero tiene una seguridad de salvación. A pesar que sabemos que no somos perfectos, nuestra fe no está fundamentada en nuestras acciones, amado. Está fundamentada en la cruz de Cristo. Y esto no nos hace a nosotros más que vencedores, porque todavía está el pecado dentro de nosotros. Pero cuando vienen esas acusaciones, tanto de la conciencia, o tenemos que ir a la cruz, o vienen personas, debemos fiarnos constantemente de esa cruz. Y tratar de verdad de ir, pedir perdón y volver de nuevo. Pero no como Satanás, que está todo el tiempo ahí aterrorizándolo por los pecados. Él ataca, busca personas para que ataquen. Y lo vive haciendo preocupar por el pecado. Y es verdad que debemos preocuparnos y afanarnos. No podemos vivir una vida licenciosa.
Lo que digo es que cuando la persona se olvidan de ir a la cruz, ¿sí? Entonces es importante, ¿debemos mortificar el pecado? Claro que sí, pero para eso usted tiene que tener estudios devocionales, procurarse de la palabra de Dios. No puede estar perdiendo tiempo con gente vana. Que ¿cómo va? Provístese de pastores, de hombres o hermanos o hermanas que quieran estudiar la palabra de Dios. No esté perdiendo el tiempo, porque después usted va, es su salvación la que está en juego acá. Entonces debemos depender de Cristo. En Cristo hay perdón de pecado y es donde debemos fortalecernos nosotros para no sentirnos débiles. Es verdad que cuando caemos nosotros nos sentimos tristes, nos sentimos agobiados por el pecado otra vez, pero para andar deprimido, miserable, aterrorizado por los pecados, o sea, ¿qué es eso? ¿De qué se ha arrepentido si siente ese temor, podríamos decir, que Satanás le pone? Incluso podría decir que hay una depresión. ¿Pero por qué? Porque yo no sé si es por ignorancia o porque esas personas son incrédulas, pero hay un amor del Padre que fue derramado en la cruz, la ira, ahí, y hay perdón de pecado para todo el que vaya. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo sufrió por nuestros pecados, hay perdón para nuestros pecados. Entonces cuando el enemigo venga, sí, has pecado, sí, es verdad, diablo acusador, es verdad que he pecado, pero también es verdad que hay alguien que murió por mí, y aunque de verdad yo no soy lo que tengo que ser, porque todavía peco, y voy a seguir pecando, pero no soy lo que era antes, me he fiado de Cristo. En algún momento voy a salir de esto que tú me estás acusando. Pero me he confiado en Cristo, no vivo una vida de pecado. Si me está filmando me va a encontrar que estoy estudiando la Biblia, voy a estar buscando, estoy predicando a otro. ¿Se da cuenta? El diablo acusa. No es así. Fíjese en Cristo, pero busque de Cristo. No esté escuchando todo el tiempo la voz del enemigo. Hay perdón para los pecados. Podría seguir hablando más sobre esto. Satanás lo puede acusar. Pero tú no cumples las normas de un creyente. Tú no eres como los otros que estás ahí. Y lo hace dudar de la salvación, amados. De que su fe, podríamos decir que no es verdadera. Que no tiene la fe que tiene otros. No es así. Hay estados de santificación diferentes. Por supuesto, usted no va a buscar como un cristiano que lleva 10, 11, 12 años. Porque ella entendió de verdad lo que es entonces su vida que vive para Cristo, pero no le crea, que no le haga dudar, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Satanás busca que dude usted, que cuestione, que caiga en la ansiedad, que caiga en depresión, lo hace ser un infeliz a usted. Le dice, tú no tienes una fe verdadera. Bueno, si usted habla como inconverso, se junta con inconverso, se vive con inconverso, tiene medios de comunicación con inconverso. Bueno, es un inconverso. Sí, es verdad. Pero Satanás no le va, escuche, Satanás no le va a ir a acusar a un inconverso. Satanás le va a acusar a un creyente. Está pecando, está haciendo esto. ¿Por qué? Porque es un creyente. A un inconverso lo deja así. ¿Por qué? Porque es un hijo de él. No hay ninguna acusación. Hay acusaciones para los cristianos. Para ellos siempre tiene ataques él. Entonces tenemos que fortalecerlo en nuestra fe. O la fe. Pero la fe, vamos a decir, no sé si me va a dar tiempo de hablar porque me quedan 3 minutos. Nada más tengo muchísimo para hablar. Pero todos aquellos que han creído, que se han arrepentido, que han ejercido fe, que han nacido de nuevo, dice que tenemos vida eterna. Todas estas cosas he escrito para vosotros, para que en el nombre de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. La fe viene, escúcheme bien porque no tengo tiempo para hablar, y que encima está lloviendo fuerte. Pero la fe viene primero, la seguridad de la salvación viene después.
Usted, pues dice, no tienes, no eres, le hace dudar de la seguridad. Pero quiero que entienda, cuando vimos primera de Juan, esas personas habían creído, pero no estaban seguros de su salvación. Por eso Juan le decía que aquellas cosas que le había escrito él, o sea, para que sepáis que tenés vida eterna. Pero ellos ya habían creído, pero no tenían seguridad de salvación. Satanás dice, no eres salvo, no eres salvo, no eres salvo. No. ¿Cuántas veces me han acusado a mí de eso? No han nacido de nuevo. Y usted los ve a ellos y son peor que mundanos. Y se atreven a acusarnos a nosotros. Pecan libremente así. No tienen Facebook mundano. Hablan con mundanos y nos acusan a nosotros. Entonces, fíjese, usted debe fiarse de Cristo. La seguridad de la salvación viene después. Es así, a mí no me da tiempo. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo le dijo, cuando ellos en una parte dudaron, creo que le dijo como hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjese, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Escuche, poca fe, no me da tiempo por los segundos que tengo, pero tenía fe, pero tenía poca. El problema es que había dudado, no que no era salvo. Por eso cuando usted duda, no significa que no sea salvo. Tiene fe usted, la fe viene primero, escuche, pero la seguridad de la salvación viene después. La fe no se puede perder, escúcheme bien, pero la seguridad de la salvación sí se puede perder cuando peca. Cuando usted cae en un pecado y alguien lo viene a acusar, usted se agarra la cabeza y dice sí, pero no significa que no es salvo. Es que perdió la seguridad de la salvación por un pecado que alguien le está acusando, usted mismo está cometiendo, pero no significa que no es salvo. Porque la fe no se pierde, porque es un don de Dios. Dios la dio, ¿entiende? Y Satanás busca atacar y constantemente busca juzgar a las personas. Pero no le crea. Ahora si usted vive una vida licenciosa todo el tiempo, bueno, ahí sí. Estamos hablando de los ataques que hace Satanás. Podría hablar muchísimo más sobre esto, pero voy a terminar acá porque me quedan solamente 10 segundos. Que tengan un bonito día, una bonita noche los que están escuchando. Nos vemos con otro estudio de estos en otro día.